saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente estamos aquí para poder compartir esta hermosa palabra del Señor desde Jesucristo, una luz de esperanza para mi casa y para tu casa también. Los saludamos nuevamente aquí a nuestros amados hermanos, amigos y familiares que nos ven y todo aquel que va a escuchar esta palabra a través de la internet, sean grandemente bendecidos. Nuevamente estamos aquí para poder darle a conocer lo que Dios nos ha dado a nosotras y lo que el Señor tiene también para ustedes, que es la palabra que va a traer bendición para su casa. Amén. Aquí al lado también tenemos a nuestra hermana Lili, que va a dar unos saludos. Buenas noches, los saludo en el nombre de Jesús. Una vez más, después de, bueno, pasado el tiempo, estamos nuevamente transmitiendo este programa, una luz de esperanza, una luz para mi casa. Sean grandemente bendecidos aquellos que nos están viendo a través de este medio, para que sí dispongan su corazón para esta palabra, para cada una de estas palabras. Amén. Gloria a Dios. También tenemos aquí al lado a nuestra hermana Raquel, que también va a dar sus saludos. Bueno, tengan muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús, para las personas que también nos están viendo. Una vez más para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que sea de edificación para sus hogares, para sus corazones, y que sea de buena voluntad, digamos, recibir siempre la palabra de Dios, porque Dios siempre tiene buena voluntad para cada uno de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Antes de empezar nuestra enseñanza o el compartir que tenemos para dar a todas las familias, sé que el Señor va a tocar sus corazones, sé que el Señor va a obrar, porque dice la palabra que cuando la palabra es enviada va con un propósito y no vuelve nuevamente a Dios hasta que no cumpla el propósito por el cual fue enviada esta palabra. Amén. Vamos a orar antes de empezar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este momento que tú nos das, Señor, para poder así expresar tu amor, tu misericordia, tu compasión, Señor, y que esta palabra tuya, Señor, llegue a muchos hogares, Padre. En el nombre de Jesús, prepare esos corazones, Señor. Bendito Rey soberano, a ti sea toda la gloria, toda la honra, que cada familia que esté escuchando tu palabra, Señor, reciba esa bendición tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Y así, Señor, esa luz tuya, Señor, entre a esos hogares, Señor, entre a esas madres, esos padres, esos hijos, Señor, para que así sean transformados y cambiados, Señor, porque tú eres esa luz de esperanza para cada familia, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, que esas familias, Señor, sean, Señor, esa luz de esperanza para otras familias también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, quisiéramos compartirle en esta noche, estamos aquí en Japón, son las 9:20 van a ser, y estamos siempre todos los días tratando de poder entrar a la hora, pero muchas veces, no podemos entrar porque hay muchas a veces interferencias en la línea para poder entrar, pero siempre estamos tratando de poder ingresar a la hora, ¿no? Amén. Entonces, quisiera leer el libro de Mateo capítulo 22. Capítulo 22, versículo 37 al 40. Amén. Aunque para poder entender vamos a leer del 34. Amén. 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 Capítulo 22 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, Amén. del versículo 34 hasta el 40, para poder entender qué es lo que el Señor está diciendo en esta palabra. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. 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 ¿Por qué es que el Señor está hablando sobre esta palabra que está en este hermoso libro llamado la Biblia, que es una palabra escrita de nuestro Señor?
que fue dejado para todo aquel que cuando le abriera este libro puede entender lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿no? Amén. Él habla, dice que uno de los mandamientos y el primero y el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Amén. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Por qué Amén. es que el Señor nos dejó de esta forma esta poderosa palabra, este mandamiento? ¿Por qué? Porque el hombre desde que fue creado, por causa de la desobediencia entró el pecado, ¿no? Y por causa de ese pecado, el hombre fue alejándose de la presencia del Señor, ¿no? Cada vez que iba pasando el tiempo hasta llegar a este tiempo, el hombre ha ido alejándose, alejándose, alejándose por causa de la desobediencia y por causa de eso entró el pecado. Y el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Amén. Entonces es por eso que el Señor, con el transcurrir del tiempo, dejó este mandato a su pueblo de Israel, Amén. que ahora también es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, Amén. ¿qué es lo que queremos nosotros enseñar o dar a conocer en esta noche? Es cómo nosotros como padres, como madres, enseñar a nuestros hijos cuáles son los principios de Dios, para que ellos puedan desenvolverse de una manera diferente, no como nosotros antes de conocer a Jesús hemos aprendido o hemos vivido. Y muchas veces hemos vivido, como dice la palabra, apartados, alejados de Dios. Eso quiere decir sin los principios de Dios, ¿no? O creyendo erróneamente que estábamos haciendo bien cuando en realidad lo que estábamos haciendo es servir al pecado, ¿no? Dejándonos llevar por esa influencia del mal que muchas veces no hemos hecho las cosas correctas. Entonces nosotros como hijos de Dios ahora es lo que a través de la palabra poder entender y asimismo poder dar a conocer a nuestros hijos, porque si ya nosotros hemos vivido una vida sin Cristo, tampoco queremos ahora que nuestros hijos vivan una vida sin Cristo. Amén. Amén. A ver, Lili, ¿qué me puedes decir? A ver, ¿qué harías tú como hija de Dios? Enseñar a tus hijos, cómo ahora poder enseñar a tus hijos para que tus hijos vivan una vida diferente. Bueno, para poder continuar con lo que nos dice Pastora, yo quisiera buscar primero en el libro también en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Sí. El quinto libro de la Biblia, capítulo. El capítulo 6. 6. El versículo 5 y en adelante. Amén. Y amarás a Dios, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Yo quería leer, porque justamente como usted me está preguntando acerca de cómo poder instruir, cómo poder enseñar ahora a nuestros hijos. Es muy cierto que tal vez antes de no conocer, sin conocer de Dios, de acuerdo a lo que uno ha sido criado, ha sido enseñado, hemos pasado eso para nuestros hijos. De acuerdo a nuestro conocimiento o entendimiento, de acuerdo a los valores, a los principios que fueron llevados dentro de nuestro hogar. Ahora, ya con principios basados en la Biblia, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levítico, que nos habla acerca de cómo Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, le dio ordenanzas, le dio estatutos, para que el pueblo de Israel viviera de acuerdo a todo lo que Dios ya les había dado. Y dentro de eso estaban también los 10 mandamientos. Ahora nosotros, con Cristo, ya en base a la palabra de Dios, dentro de la palabra de Dios, estatutos, ordenanzas y mandamientos, es así como ahora nosotros como cristianos debemos ser
debemos vivir de acuerdo a lo que está escrito, porque dentro de esto, dentro de la palabra de Dios están los principios y los valores. Como ahora nosotros como hijos de Dios, porque ahora somos hijos de Dios, porque a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos ya hijos de Dios y al obedecer también esta palabra. Ahora como hijos de Dios nosotros debemos enseñar a nuestros hijos en base a esta palabra. Antes tal vez yo a mi hijo lo corregía, pero no más. Tal vez lo corregía o lo castigaba. Era una manera de cómo tal vez aprende a hacer bien las cosas. Pero ahora ya no es así. Ahora es de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El primero, como leyó la pastora, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en base al amor. Y ese amor es ahora el que nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, empleamos ese amor para así poder nosotros corregir a nuestros hijos. Tanto el amor como la corrección. Porque la palabra también y Dios nos dice, el que ama, corrige, al que ama, corrige, así como Dios nos corrige a nosotros, de esta misma manera nosotros también poder corregir a nuestros hijos, enseñándoles a que deben primero amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, porque va a depender mucho para que de esa manera ellos también puedan amarnos a nosotros y también obedecernos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Cuán importante por eso es conocer la palabra para poder saber cómo enseñar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que, Raquelita, el Señor nos da tanta sabiduría para poder ir a nuestros hijos y cómo enseñarles los principios de Dios. Amén. Entonces, creo que el Señor te ha enseñado desde que lo conoces cómo poder ahora guiar a tu hijo hacia Él. Así es. Amén. Bueno, como estaba recalcando aquí la pastora y nuestra hermana Lili, es muy importante enseñarles a nuestros hijos primero el amor de Dios, Amén. el temor a Dios. El temor de Dios, como dice, es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Antes, sin conocer de Cristo, tal vez corregíamos a nuestros hijos con enojo o tal vez porque se porten bien, tal vez así. Pero como familia cristiana hablamos ya como cristianos, porque al aceptar a Cristo Jesús ya venimos a ser cristianos. Amén. Ahora de esa manera enseñar a nuestros hijos a base a la palabra de Dios. Amén. Primeramente disciplinarlos, pero en la palabra. Quisiera que vayamos en Proverbios 23, Amén. 13, 14. Proverbios 23. Proverbios capítulo 23, del 13 y 14. Amén. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Aquí la palabra de Dios también nos enseña a cómo nosotros corregir a nuestros hijos, a cómo también en el momento en que tengamos que castigarlo, también hacerlo, pero con amor. Ahora se preguntarán tal vez cómo con amor, porque muchas veces nuestros hijos cuando se portan mal, a veces uno viene el enojo, pero si les castigamos con enojo, en sí ellos van a crecer con un rechazo a sí mismo. Nosotros tenemos que inculcar primeramente el amor de Dios para poder corregir y hablarles a nuestros hijos, pero a base a la palabra de Dios. Eso es lo que quería contar. Amén, gloria a Dios, Gloria dice, a ¿no? Dios. Creo que es muy importante conocer la palabra para poder corregir a nuestros hijos. Amén. Antiguamente muchas veces, nuestros padres, ¿no? Bueno, en mi caso mío, por ejemplo, antes de conocer a Jesús, mi Señor, ahora mi Salvador, muchas veces también corregía muy duro, ¿no? Pero no le enseñaba la palabra, ¿no? La corrección era la vara, pero no era la instrucción. Y muchas veces antiguamente también era la vara, pero no había instrucción, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña, aquí, por ejemplo, que ha leído nuestra hermana Raquel, dice, no rehuses corregir al muchacho, ¿no? O sea, primero hay que corregirlo y luego
castigarlo, ¿no? O sea, si nosotros vamos a un ejemplo, vemos a nuestros hijos saber que muchas veces no les gusta, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Prestar su juguete a otro que está jugando al lado, ¿no? Entonces uno muchas veces va y lo castiga, te he dicho que lo preste, le da ahí, ¿no? Pero en vez de corregirlo, o sea, enseñarle, darle una instrucción primero, ¿no? Para después ya poder usar la otra parte que dice la palabra, ¿no? Muchas veces cuando no se conoce la palabra, lo primero que hacemos es echarle la correa o echarle el palo o echarle lo que está a la mano, muchas veces. Y muchas veces eso, como dice nuestra hermana Raquel, va a crear un resentimiento en el niño, ¿no? ¿Y por qué? Por eso, ¿por qué nuestros hijos viven como viven así? ¿Por qué nuestros hijos, nosotros como padres, nuestros hijos no nos obedecen? ¿Por qué los hijos, nosotros como padres, al contrario, nos responden? ¿No? ¿Por qué los hijos muchas veces a los padres, muchas veces quieren levantar la mano? ¿No? ¿Por qué muchas veces los hijos a los padres no les obedecen, se van a hacer lo que quieren y a corta edad, a los 12 años, 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido una instrucción desde niño, ¿no? ¿Por qué no ha habido instrucción? Porque no se conoce la palabra, ¿no? Creo que muy importante es, padre, madre que nos ves, muy importante, tú que no eres cristiano, aún estás a tiempo, ¿no? Aún hay esperanza, ¿no? Aún hay esperanza para poder corregir al niño, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, la única forma de poder entender y tener la sabiduría es acercarnos a Jesús. Aún Jesús está ahí para poder darte esa sabiduría. Y lo único que hay que hacer es aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. A ti que no conoces a Jesús y tú que ya lo conoces a Jesús, tú que ya aceptaste a Jesús, tú eres un hijo de Dios y tienes que llevarte con la palabra para poder instruir a tu niño. Pero para poder llevarte necesitas leer la palabra, necesitas conocer la escritura, necesitas recibir la sabiduría de Dios para que puedas guiar a tu niño. Aún todavía hay esperanza de poder cambiar a nuestros hijos. Amén. Entonces, cuán importante es entender la palabra, ¿no? Entonces, aquí mismo también dice en el 14 que ha leído nuestra hermana Raquel, ¿no? Dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, ¿no? Cuán importante es librarlo a nuestros hijos de la muerte, porque ahora en este tiempo más el pecado se ha enseñoreado bastante de la juventud, que muchos mueren jóvenes, muchos parten de esta tierra jóvenes, ¿no? Sin conocer a Cristo. Cuán importante, por eso es, papá, mamá, acércate a Cristo. Acércate a la sabiduría de Dios para que corrijas a tu hijo con sabiduría, con prudencia, con entendimiento, para que tu hijo pueda recibir esa corrección con bien y no con mal. Amén. Entonces, por eso que Dios nos da la forma de cómo hacerlo. Una de las formas es que enseñemos a amar a Dios a nuestros hijos, ¿no? Como dice la palabra aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero para que eso suceda, tu papá, tu mamá, tienes que empezar primero. Porque los hijos muchas veces no es que escuchan, no quieren escuchar tu consejo, sino quieren ver, ¿no? Tu consejo a través del ejemplo que le damos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ha leído nuestra hermana Lilia aquí en Deuteronomio capítulo 6, es cuando Dios le da esta palabra a Israel y en ese tiempo cuando Israel se encontraba en el desierto, ¿no? Ellos habían salido de la tierra de Egipto que se encontraban en esclavitud, oprimidos. Dios los sacó al desierto para que puedan conocer verdaderamente quién es Dios, ¿no? Amén. Para poder conocer el amor de Dios, para poder saber quién es Dios en realidad, ¿no? Es por eso que Dios ahí le dice, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y también le da instrucciones ahí, ¿no? Y le dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿cómo es que nosotros los padres tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra, en todo momento, en todo tiempo? Son principios que va a hacer que mañana papá, mamá, no sufras. La Biblia dice aquí que en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 18, dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte, ¿no? Entonces, cuán importante es corregir a nuestros hijos, ¿no?
Además, si nosotros le corregimos, dice la Biblia en Proverbios 29, 17, dice, te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Amén. Cuán importante por eso es conocer esta palabra, esta poderosa palabra que el Señor nos ha dejado. Este libro llamado la Biblia, Amén, gloria que a es Dios. es un hermoso libro. Cuando tú lo abres es una poderosa palabra. Es el Señor, su santa palabra escrito en este libro y nos hace sabios al leerlo. Amén, Amén. amén. Entonces es lo que Dios nos encargó. Ahora, ¿cuál es el fin de que enseñemos a nuestros hijos? Ahí mismo Dios le da la instrucción al pueblo de Israel en el mismo Deuteronomio capítulo 6. Ahí mismo le dice Dios mismo hablando a su pueblo de Israel, que también es la palabra para nosotros, porque nosotros también pertenecemos, ¿no? Al pueblo de Israel y por ende al pueblo de Dios, ¿no? Amén. Entonces dice, en el mismo capítulo 6 dice, ¿por qué es que el Señor les da y le dice que le hable, ¿no? Dice en el capítulo 6, dice así, versículo 17, dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Dice, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. El 18, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, dice, y entres a poseer la tierra que Jehová Amén. juró a tus padres, ¿no? En el 21 dice, ahí nomás pasamos al 21, dice, perdón, en el 20, ¿no? Mañana cuando te preguntare tu hijo, le dice, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos Amén. que Jehová nuestro Dios os mandó? Porque lo que tú enseñas, tu hijo te va a preguntar, ¿no? ¿Quién te enseñó, papá, ese mandato? ¿Dónde Amén. dice esta palabra, este que me estás enseñando, este estatuto? ¿No? ¿Por qué es que se dio ese mandamiento? Amén. Ahí el Señor está diciendo, porque Dios sabe todas las cosas, Amén. ¿no? Y ahí le dice, el 21 dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. O sea, ¿cómo es que Dios nos enseña cómo poder corregir y enseñar a nuestros hijos el por qué y para qué, ¿no? En el 24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Cuán importante, hermano, es entender que esta palabra nos va a llevar siempre de victoria en victoria, ¿no? Como dice, de triunfo en triunfo, ¿no? Entonces, ¿o qué papá, qué mamá no quieres tú que tu hijo triunfe? O tú como mamá, como Lili, tú como mamá, tú Raquel como mamá, no quisieras que tu hijo mañana sea un hombre fuerte, un hombre sabio, inteligente, prudente, ¿no? Un hombre que vaya de menos a más, un hombre seguro de sí mismo, porque ahora son niños, sus hijos, pero van a crecer. Va a depender mucho de la enseñanza, la instrucción que le demos ahora. Como usted leyó ese versículo, mientras tengamos tiempo, que enseñemos nosotros a nuestros hijos. Es muy cierto, porque cuando aún están pequeños, ellos están todavía bajo tal vez se podría decir, nuestra potestad, bajo nuestro alcance, en nosotros poder enseñarles. Y es así como cuando un niño también pregunta, ¿cómo te enseñaron o cómo tú sabes? Tú ya sabes a dónde tú vas a ir y buscar y enseñarle, porque la palabra lo que nos manda es a ponerlo en práctica. Aquí nos dice que nosotros debemos practicar lo que nosotros hablamos. Quisiera también compartir en el libro de Josué, en el libro de Josué, capítulo 1 y el versículo 8. Josué 1:8. Para seguir compartiendo la palabra y para una vez más, cómo esta palabra poderosa, desde hace mucho tiempo, dejó Dios, ha dado Dios en ese entonces para su pueblo de Israel y ahora para nosotros como cristianos, para seguir nosotros siendo guiados por esta palabra. Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una palabra más
poderosa que Dios nos da a Amén. cada uno de nosotros, para que nosotros, de acuerdo a esta palabra, caminemos. Si nosotros ponemos en práctica y de esta misma forma enseñamos a nuestros hijos van a aprender y van a llegar a ser los hijos como Dios quiere, porque Dios lo que quiere es que todas las personas, todas, como dice la palabra también, cuando Dios, de qué manera demostró el amor para este mundo, para toda su creación, que por amor Él mandó a su Hijo. Amén. Si vemos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Amén. 3:16. De esta manera también como vemos que nosotros poniendo en práctica su palabra, andando de acuerdo a sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, vemos que aquí también como Dios muestra ese amor dentro de su palabra, como muestra ese amor, dando Él el valor a través de su Hijo Jesús, mandando por amor a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios se ha manifestado su amor, que a través de su Hijo único, Él mandó para que toda persona que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, Y Jesús. viviendo de acuerdo a esta palabra y creyendo en nuestro Señor Jesucristo para que nuestros días sean, como dijo la pastora, de victoria en victoria. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Creo que es muy importante entender qué es lo que el Señor nos está mostrando, qué es lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Entonces, Amén. el Señor dio, uno de los principios que nosotros tenemos que enseñar es amar a Dios. Amar a Dios. El amor Amén. que es muy importante, dice, ¿no? El amor no es un amor egoísta, no es un amor de hombre, no es un amor natural, es un amor puro de Dios. Porque aquí dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios, ¿no? Dios A este mundo, ¿no? Dice que ha dado a su único hijo, dice, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí podemos ver el amor de un padre, Amén. ¿no? El Amén. amor de un padre que no le importó dar lo mejor que tenía o lo único que tenía, que era su hijo, ¿no? Amén. Para poder así, a través de su hijo, toda la humanidad, todos sus demás hijos pudieran entrar nuevamente, ¿no? A la misma línea de Jesús, a la misma Amén. línea de su hijo Jesús. Amén. Porque Jesús, como hijo, se hizo hombre, dice, ¿no? Se Amén. hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál era el motivo de que el Hijo de Dios, ¿no? Que el amor de Dios puesto en el Hijo de él, Jesús, viniera a esta tierra, Amén. ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios? Era que todos nosotros que somos hijos de Dios, fuimos creados por Él, por tanto somos hijos de Él, entonces volviéramos nuevamente a Él. Éramos hijos, pero éramos hijos descarriados, éramos hijos desobedientes, éramos hijos alejados, ¿no? Éramos hijos, pero como se dice, llenos de pecado, llenos de maldad. Pero el propósito del Padre era que todos volvieran nuevamente a Él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, el amor a nuestros hijos. Primeramente, amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios para que ellos puedan recibir ese amor y poder dar De ese amor. a su prójimo. A su prójimo. Porque nadie puede dar un amor al prójimo si no tiene el amor de Dios. Amén. ¿No? Porque es fácil decir yo te amo, pero aquel que me hace mal, lo amo igual que te amo a ti. No, ese es un amor natural. Un amor pero condicional. Condicional. Pero necesitamos el amor de Dios en nosotros para poder amar también a aquel que nos hace mal. Amén. 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 Entonces, Raquelita. Qué tan importante lo que está hablando nuestra hermana Lili, lo que dice. Acá hay un versículo en Hechos 16:31. Dice, cree en el Señor Jesucristo Amén. y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que hace en nosotros Jesús.
Al creer en Él, no solamente la salvación entra para ti, sino para toda tu familia, para todo tu prójimo, para tus hermanos, tus padres, tus hijos. Y de esa manera nosotros poder aplicar del amor de Dios a ellos, pero no a base de nuestro amor, como usted lo acaba de decir, pastora, sino en el amor de Dios. Quisiera también compartir en Salmos 127:3. ¿Qué tan, Salmos 127:3? ¿Qué tan responsables somos nosotros delante de Dios en la crianza para nuestros hijos, ¿no? Aquí más que todo en obediencia enseñarles en la palabra, más que todo, como dice la Biblia, no tan solo ser oidores, sino también ser hacedores de la palabra, ponerlo en práctica todo lo que está aquí. No, eso es lo que nos está enseñando Jesús en nuestras vidas como cristianos. Siempre cuando yo acepté a Cristo, siempre decía, no, yo solamente soy oidora, pero no me daba cuenta más allá la palabra hacedora, pero hacerlo y practicarlo, lo que es en base aquí, en lo que es la Biblia, en lo que estamos haciendo nosotros para Dios, en lo que hacemos en la congregación, servir, y como dice, venimos nosotros para servir. ¿No, pastora? Amén. Entonces, en Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima del fruto del vientre. Es verdad, nuestros hijos son herencia de Jehová. Él nos ha dado a nosotros, somos sus padres, para nosotros ayudarlos, a disciplinarlos, pero a base de la palabra. A base de la palabra, porque la palabra es sabiduría de Dios. Muchas veces pongo como ejemplo mi vida, porque cuando Jesús viene a nuestras vidas nos tenemos que poner como ejemplo, porque primero trabaja con cada uno de nosotros para nosotros poder y ayudar a formar a nuestras familias. Pongo ejemplo también a mi hijo. Antes de conocer de Cristo, la verdad, en mi hogar era un poco así, digamos, indisciplinado, se puede decir, porque lo estábamos haciendo a nuestro conocimiento y a nuestras fuerzas, como creo que toda familia corrige a su hijo. Pero cuando llegas a conocer esta palabra y la sabiduría que trae la Biblia es totalmente diferente, porque los hijos, como dice, los hijos ven en nosotros el reflejo de lo que nosotros somos en Jesús, y eso es lo que tenemos que ser siempre, y nuestros hijos al ver eso, ellos también van a tener ese amor para el resto de personas, como dice, el honrar, el respetar. No, Amén. Muy importante eso, lo que está diciendo nuestra hermana Raquel, es ser ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Porque así como el hijo es porque los padres son, ¿no? Si vemos vamos a poner un ejemplo, un hijo peleón, un hijo pleitista, ¿no? Es porque en casa hay mucho de esas cosas, ¿verdad? Los padres hay, lo que ven en casa, ¿no? Los hijos lo manifiestan, lo muestran, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que cambiar eso. Tenemos que hacer que el hijo conozca el amor de Dios, ¿no? Está leyendo Raquel cuando dice Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por eso cuán importante, gloria a Dios, que hay cristianos que recién se están casando, o hay matrimonios que todavía no tienen hijos, pero ya conocen a Jesús y van a empezar a tener sus hijos. Qué bueno que ya conocen a Jesús, y así el fruto del vientre es muy estimado. Desde el vientre ya hay que bendecir a los hijos. Desde el vientre ya hay que mostrar ese amor de Dios, ¿no? Desde que está en el vientre, manifestar ya el amor de Dios, porque todo lo que mamá recibe en su corazón también va para su fruto que está en el vientre, ¿no? Entonces, cuán importante aquellas que recién están embarazadas y que son cristianos, que hablen, y los que no son cristianos también. Cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de hablar, porque todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, tu niño lo va a recibir. Amén. Creo que aún estamos a tiempo, ¿verdad? Amén. Y dice también ahí, sigamos leyendo el siguiente versículo, dice, como saetas en mano del valiente, 127:4, el libro de Salmos, como saetas en mano del valiente, dice,
Así son los hijos habidos en la juventud. Amén. Son como saetas, dice, en tu papá valiente, en tu mamá valiente. Tu hijo Amén. es una saeta en tu mano. ¿Saben lo que es una saeta? Una flecha. Es como una flecha que hasta donde tú lo direcciones, hasta ahí va a ir tu hijo, ¿no? Amén. Si tú lo direccionas en el camino del Señor, va a llegar, pero más lejos que cuando tú le direccionas para que sea un buen profesional, para que cuando tú le direccionas para que sea un hombre quizás de ganarse el mundo entero. Amén. Entonces, es muy importante. ¿Qué más dice? Bienaventurado el hombre, bienaventurado tú, papá, mamá, que llenó su aljaba de ellos, de los hijos, que se llenó, dice, ¿cómo podría decir? Su casa, ¿no? Su casa, su depósito de esos hijos que Dios de esa herencia que Dios te ha dado. O sea, muchas veces, a veces decimos, no, queremos tener un solo hijo nada más, uno nomás, porque si no, no me alcanza. No, la Biblia dice acá, bienaventurado. Dice el hombre que llenó su aljaba, ¿de quién? ellos, De sus ellos, hijos, de sus de los hijos que Dios ya tiene preparado para cada uno, para Amén. cada matrimonio, para cada familia. Dios sabe cuántos, muchos a veces, una de mis hijas dice, mamá, yo quiero tener 5 hijos, Amén. pero si Dios solamente le da uno, es porque Dios le permite que le va a dar uno. Mm. Pero si Dios le da 10 hijos, es porque Dios sabe que puede criar 10 hijos. Dios Amén. sabe. Amén. ¿No? Entonces, por eso Juan, bienaventurado es el hombre que llenó su aljaba de él, pero no solamente para decir, ay, tengo muchos hijos, yo soy bien macho, varón. No, dice aquí, no será avergonzado, dice, cuando hablare con sus enemigos en la puerta, no será avergonzado si lo instruimos en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Si lo instruimos en el camino del Señor, si lo direccionamos con el amor de Dios, no vamos a ser avergonzados como padres. Amén. ¿No? Porque aquí dice aquí la palabra, dice aquí en el Proverbios 29:15 y el 21 también, dice así, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. ¿No? Entonces todo eso tenemos que ver nosotros, que si lo direccionamos con el amor de Dios, jamás nos van a avergonzar. Porque lo único que va a fluir es el amor El de amor, Dios. el amor. Ahora, muchas veces creemos, pero qué amor. Aquí en el libro de San Juan, primera de Juan, en las cartas del apóstol Juan, Primera vez. sí, primera de San Juan, casi al final, habla el Señor sobre el amor aquí a través del apóstol Juan, ¿no? Capítulo 4, versículo 7. Mira lo que dice. Te voy a decir cuál es el amor de Dios. Dice, amados. Capítulo 4 de las cartas del apóstol, la primera carta, ¿no? Amén. Capítulo 4, versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, tu papá, mamá, si tu hijo no ama, el verdadero amor de Dios no es que yo te amo a ti, papá, te amo a ti, mamá, pero no amo a mi tío porque mi tío es malo. No. El amor de Dios, ¿no? En el niño cuando tú le enseñas es que amo a mi amiguito que me da la mano, amo a mi amiguito que me invita a mi chocolate, pero al que no me invita y que me está insultando, me está pegando, a ese no lo amo. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es para todos igual. Amén. Acá dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Amén. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, ¿en qué consiste el amor de Dios? Dice aquí, está en la palabra, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De esa manera se muestra el amor de Dios para cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. A través del Señor Yo Jesucristo. quisiera compartir Amén. también en el libro de Ezequiel Ezequiel 36:27 para que veamos ahí cómo se sigue mostrando el amor de Dios. Amén. Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros
venimos a conocer de ese amor por medio de aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Antes que Jesús viniera aquí a la tierra, en el libro de Ezequiel, los profetas, Ezequiel 36, 27. 26, 27. 26. Sí. Ezequiel 36, capítulo 26. 26, 27. Amén. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. También todo lo que nosotros estamos compartiendo de sus ordenanzas, de sus preceptos, que pongamos nosotros, pongamos en práctica de esta forma. Como Dios nos dice que va a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, y que derramará, que pondrá, y pondré un corazón en nosotros, Un espíritu y de nuevo. vosotros mi espíritu, su espíritu pondrá en nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Amén. A través de Él nosotros hemos recibido todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Qué bonito es la palabra del Señor. Aquí el Señor haciendo esta promesa en el libro de Ezequiel, es mucho antes de que tal vez tú y yo naciéramos, mucho antes de que muchos de nosotros estuviéramos en esta tierra. Ya estábamos en el Señor, ya estábamos en el pensamiento, en el corazón de Dios, que un día íbamos a venir a esta tierra. Ya estaba ya en el corazón de Dios un día estar aquí, Raquel, Lili, mi vida aquí enseñando esta palabra. Pero antes de que estuviéramos en esta tierra, el Señor nos da esta promesa, que nos dará un corazón nuevo, ¿no? Y pondrá espíritu nuevo dentro de nosotros, ¿no? Entonces, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué el Señor dice quitaré un corazón de piedra? Porque el corazón del hombre, desde que desobedeció, se ha ido endureciendo. Se ha ido endureciendo y ha ido malo, asentándose más en el corazón del hombre. Es por eso que el hombre de estos tiempos se ha vuelto más malvado, más perverso, más con desamor, no tiene ese amor de Dios, ¿no? Entonces es necesario cambiar ese corazón, ¿no? Y colocar un corazón de carne que sienta nuevamente el amor de Dios, ¿no? Y la única forma de poder sentir es a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad, Raquelita? Amén, amén, pastora. Sí, es verdad, el Espíritu Santo, como dice, hay un versículo en la Biblia que Él derramó el amor en nuestros corazones. Romanos 5:5. Romanos 5:5, lo vamos a ver. Amén, Romanos 5:5. Ese es el único amor que pone Dios Amén. en nuestros corazones para de esa manera poder amar, como dice, al que no nos ama. Amén. Bendecir a los que nos maldicen. Amén. La palabra lo dice. Amén. ¿No? Entonces nosotros somos llamados a obedecer lo que dice la palabra. Si Amén. dice que amemos a nuestros enemigos, pues hay que amarlos. Amén. Si dice bendecirlos, hay que bendecirlos. Amén. De esa Jesús. manera procede lo que es la palabra de Dios en Amén. nuestras vidas. Amén. A ver, ¿No? Raquelita. 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. ¿No? Y eso es lo que habla, ¿no? Exacto. Eso es lo que habla Ezequiel, ¿no? Que nos va a dar un corazón nuevo y también un espíritu que va a colocar, ¿no? Amén. ¿No? Entonces, aquí está diciendo, ¿no? Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice, la única forma de poder obedecer esta palabra y poder andar en amor, ¿no? Como está diciendo nuestra hermana Raquel, que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿no, Raquelita? Amar a nuestros enemigos. Amén. Entonces, la única forma es teniendo su espíritu en nosotros. Amén. ¿No? Teniendo su espíritu en... Raquelita, busca de aquí, Mateo 5:44, ¿no? Dice aquí, ¿no?
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra, ¿no? Entonces la única forma de nosotros poder amar a Dios es que Dios cambie nuestro corazón y que ponga su espíritu en nosotros. Es la única forma. Entonces, para que eso suceda en tu vida, tú que todavía no has aceptado a Jesús, estás a tiempo. Jesús está ahí a la puerta, está tocando tu corazón, solamente quiere que tú lo reconozcas como que Él fue enviado por el Padre a esta tierra a morir por ti, a dar su vida por ti para que tú tengas la oportunidad de que recibas ese corazón de carne para que su Espíritu de Dios habite dentro de ti y así poder tú amar a Dios y poder enseñar a tus hijos también a amar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Entonces, Dios. es por eso que a través de su espíritu que pone en nosotros, podremos obedecer lo que dice en Mateo Mateo. 5:44. ¿Qué dice? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. ¿No? Amén, pastora. Tan importante es lo que está mencionando aquí la palabra de Dios, como decimos, hay mucha sabiduría, nos dice que amemos a nuestros enemigos de la misma forma que afuera tal vez aún no conocen de Dios y solamente, como dice, aman solamente a los que nos aman, es la palabra la que nos enseña. Es la palabra la que nos va instruyendo. El Espíritu Santo pone en nosotros ese querer como el hacer, como dice la palabra de Dios. Que la fe también viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, Amén. como cristianos tenemos que leer y sujetarnos a lo que dice esta palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, justamente también cuando nosotros antes de no conocer aún a Cristo, tal vez nuestra manera cuando se presentaba tal vez algo, siempre tal vez nuestra enseñanza, nuestra manera de ser era que cuando se presentaba algo, nosotros, si nos decían algo, nos hacían algo, nosotros pagábamos de la misma forma y hasta peor. Si te dio una vez, dale 2 veces y así. Si te pegó, pégale tú más duro. Incluso a veces tal vez uno como padre, sin conocer aún de Cristo, tal vez orientábamos o enseñábamos de esa forma. Pero el mejor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no escatimó, Él aguantó, Él soportó todo por amor a cada uno de nosotros, que fue llevar Él todo el peso del pecado de cada uno de nosotros, para que a través de Él, así nosotros podamos tener otra vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Quisiera leer el libro de Romanos. Romanos. Sí, el capítulo 12, el versículo 21. Está dentro de los valores, de los principios, que ahora nosotros lo encontramos en la Biblia, palabra de Dios. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. A veces nosotros antes hacíamos las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, y siempre éramos tal vez de pagar mal con mal. Pero como muestra, ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar que a Él lo golpearon, a pesar que a Él lo humillaron, le escupían, Él era manso, se quedaba callado y cumplió. ¿Y qué muestra más de obediencia? Que Él cumplió hasta el último momento, porque Él vino a cumplir lo que Dios, su Padre, nuestro Padre, ya le había dado a Él, que Él fue hasta la cruz, venció allí la muerte, para que a través de Él y de su sangre nosotros tuviéramos otra vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. De esta manera, Él como muestra, como ejemplo nosotros a seguir, que no nos enseña a vencer el mal con el mal, sino a vencer el mal con el bien. Afuera, sin Cristo, es mal con mal y aún hasta peor. Pero ahora en Cristo Jesús no te enseña a que muestres ese amor, que a través de ese amor venzas el mal con el bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Raquelita, ¿tienes que decir algo sobre respecto a lo que está hablando Lili? ¿O acotar algo? A ver, sí, es muy cierto lo que dice también nuestra hermana Lili, ¿no? De que nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. Muchas veces, no pagar, como se dice,
el mal con mal, Ujú. sino pagar el mal con el bien. Eso es lo que nosotros, gracias a Dios, y lo que nos enseña aquí Dios. Por eso yo vuelvo a recalcar que es muy importante el practicar y el leer la palabra. Nosotros estamos en este proceso también como cristianos, Amén. aprendiendo. No es fácil, no es fácil en nuestras fuerzas ni en nuestro entendimiento, pero se nos va a hacer mucho mejor seguir lo que es de la mano de Dios. Y bueno, quisiera compartir con ustedes en Jeremías 29:13. Amén. Mira lo que nos habla acá la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Jeremías. Encontré, pastora, más rápido. 29:13. 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Es así como nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, anhelarlo, desearlo, y es cuando Dios va a entrar a nuestras vidas y Él es el que va a redarguir a nuestro corazón para poder impartir todo lo que está aquí en la palabra de Dios. Pero buscarlo, dice, Amén. con todo nuestro corazón. La palabra nos dice que nosotros tenemos que buscar con un corazón contrito y humillado, ser Amén, humildes Jesús. más que todo. Eso es lo que nos pide Dios, la humildad, como dice la palabra, ¿no? Ser humildes porque Jesús fue manso y humilde de corazón. Amén, gloria Amén. a Dios, ¿no? Qué bonito es seguir compartiendo esta palabra tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como dice nuestra hermana Raquel, estamos en ese proceso, ¿no? Amén. En ese cambio de lo que el Señor está cambiando cada día nuestro corazón. Él Amén. está cambiando nuestro corazón que era de piedra en un corazón de carne, ¿no? Y ha colocado su espíritu dentro de nosotros para nosotros poder tener ese amor de Dios, para poder impartir a nuestros hijos y Amén. poder direccionar a nuestros hijos hasta lo más que podamos enseñarle en el camino del Señor, Amén, ¿no? amén. La Biblia en Proverbios 29:15, 22, versículo 6, Proverbios 22, versículo 6, el 15 también dice, 22, 15. sí, 15 o el versículo 6, hay dos Ins- versículos. Instruye al niño. Sí, 22, 22:6. sí, 22:6, 22:15, 22:6. ya, 22:6. ¿El 15 lo tienes ahí? Sí. 22:6, ¿qué dice Raquelita? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El 15, La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Amén. amén. Gloria a Dios. Entonces, cuán importante es enseñar al niño, dice, ¿no? En el camino con la palabra, La ¿no? palabra. Entonces, ¿por qué? Porque dice que la necedad está en el corazón del niño, ¿no? Entonces, por eso cuán importante es padre, madre, instruir al niño en la palabra, en este camino, porque cuando sea viejo no se apartará, dice, ¿no? Entonces, es muy importante por eso enseñarle a amar a Dios como la base de todo, ¿no? Enseñarle de que Dios es todo para nosotros, de que sin Dios no hay nada, de que con Dios todo lo podemos, dice la palabra. Separados de Dios nada podemos hacer. ¿Qué hay sin Dios? ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay sin Dios afuera? Estamos en este mundo viviendo un planeta tan hermoso llamado mundo, donde Dios lo creó para la humanidad, para que la humanidad disfrutara, para que la humanidad se multiplicase, para que el hombre como la mujer se enseñorease de todo lo que hay aquí, ¿no? Pero la maldad en el corazón ha hecho que todo vaya de mal en peor, ¿no? De que la maldad se multiplique. Es por eso que, por esa maldad, el corazón se ha endurecido, ¿no? Amén. Y es necesario quitar esa maldad para que pueda fluir el amor de Dios. Y la única forma es a través de Jesucristo, a través de esta palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso cuán importante es papá, mamá, instruir al niño en este camino, ¿no? Entonces, uno de los puntos es amar a Dios. Otro punto es amar al prójimo. Si enseñamos a amar a Dios, amar al prójimo va a ser no tan fuerte,
¿no? Amén. Va a poder aceptar, amar, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones Amén. por el Espíritu Santo que Dios ha colocado en nosotros, como habla el libro de Ezequiel y como habla Romanos, Amén. ¿verdad? Romanos capítulo 5:5. Entonces, cuán importante es acá el segundo, es semejante, dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver este mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿A qué se refiere? En el libro de Éxodo, Dios dejó 10 mandamientos, Amén. ¿verdad? Amén. Uno de, bueno, vamos a leer Éxodo capítulo 20. Ahí el Señor dejó a su pueblo de Israel los 10 mandamientos. ¿Por qué le dejó? Antiguamente no había ley, no había mandato, no había ordenanza, no había nada, ¿verdad? Cuando sacó al pueblo ya de... Sí, entonces era necesario darle mandatos al pueblo porque el pueblo era un pueblo que no tenía orden, no tenía disciplina, ¿no? No había cómo saber qué era bueno, qué era malo. No podían entender aún, ¿no? Es por eso que sin ley, ¿no? No sabían si era pecado o no pecado, ¿no? Entonces, Dios tuvo que dar sus reglas de él, su orden de él, su mandato, su ley de él, para poder tener el hombre orden, ¿no? Para no pasarse de la línea de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, puesto la ley, se supo el pecado. ¿Verdad? Puesto la ley, se supo el pecado, ¿no? Porque antes matabas y bueno, lo pasaban por alto, como que ya mató a mi hermano, yo también lo mato, ¿no? Como que era normal, ¿no? Pero ahora no, el Señor nos da una ley, ¿no? Para poder tener orden, que el hombre tenga orden, ¿no? Pero uno de la ley que Dios dio es amar al Señor, ¿no? Con todo nuestro corazón. Aquí le habla, ¿no? Del capítulo 20 vamos leyendo. Ahí tenemos, por ejemplo, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. O sea, Dios está diciendo, yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, él sigue diciendo, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿no? Después también está hablando sobre un día de reposo para santificarlo, ¿no? Entonces, ahí Dios le da una orden, 6 días trabajarás y harás todo tu obra y el 7º día será de descanso, dice, ¿no? Entonces, ahí va dando de lo que tiene que ver con amar a Dios, ¿no? Y luego viene honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios que te da, ¿no? Esto tiene que ver con Dios. Esto tiene que ver con Dios. Porque tenemos que honrar a Dios, ¿no? Entonces también tiene que ver con nuestros padres. Hasta aquí es amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿no? Y con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y con todo lo que somos, amarlo al Señor, ¿no? Con todo, total, ¿no? Ahora, el segundo mandato empieza, no matarás. Amar a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar, ¿verdad? Es por eso que él da, no matarás. No matarás. ¿Qué más dice? No cometerás adulterio. Otro mandato que Dios da, el adulterio se comete contra el prójimo. También es contra Dios, pero es espiritual, ¿no? Contra el prójimo, ¿no? Matar también es contra el prójimo, porque no te vas a matar a ti mismo también, pero matas a tu prójimo más que nada, ¿no? También dice, no hurtarás, o sea, no robarás, ¿no? Robas a tu vecino, si te robas a ti mismo ya estás peor que robar al vecino, ¿no? Entonces dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué más dice? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿No? O sea, tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos nos amamos. Si yo me amo, entonces no tengo que lastimar a mi prójimo. Empezando desde nuestro esposo, ¿no? Empezando con el vecino, con los amigos, con los compañeros de trabajo, ¿no?
con las familias, ¿no? Entonces son nuestro prójimo, ¿no? Entonces eso es uno de lo que el Señor dejó como principio, enseñar a nuestros hijos, ¿no? Para que nuestros hijos mañana también puedan enseñar a sus hijos, ¿no? Entonces, en Romanos capítulo 12, que estaba leyendo capítulo 13, perdón, que estaba leyendo nuestra hermana Lili. 21, 12, 21. A ver, vamos a Romanos. Capítulo 13. Y sigue hablando, ¿no? Vamos a leer desde versículo 7 para poder entender. Capítulo 13, versículo 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 13, versículo 7, hacia adelante vamos leyendo. Pagad a todos lo que debáis, dice. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis, dice, a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso sí hay que deber bastante, ¿no? Amar unos a otros. Dice, Amén. porque el que ama al prójimo ha cumplido La La ley. ley. la ley. ¿Cuál ley? La ley La que ley nos del dejó nuestro Señor. Señor. Y aquí mismo lo dice. Mm, Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la La ley. ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿No? Entonces, ¿cuán importante es enseñar a nuestros hijos a amar al prójimo? Amén. Amar al prójimo, a no herirlo, a no y desafortunadamente el mundo está tan endurecido que los padres, las madres enseñan a sus hijos, aún dice, voy a meter a mi hijo a estudiar karate, artes marciales para que se defienda. Es lo que dicen, ¿no? Creyendo que así no lo van a lastimar, ¿no? He escuchado muchas veces, si te mete un puñete, tú también dale otro puñete, Y 2. ¿no? El Señor no nos enseña de esa forma, ¿no? ¿Ha leído, Raquelita, Mateo 5:43, ¿verdad? 5:44, perdón, ¿verdad? Amar a vuestros enemigos, ¿verdad? Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué más dice? Haced lo bueno a los que te odian o te aborrecen. Y ora, dice, por aquellos que te ultrajan. Es difícil, porque ¿quién va a orar por aquel que ultrajó a tu hijo o a tu hija? ¿Quién va a hablar bien? Aquel que está hablando tu mal. Aquel, como dicen afuera, rajan a diestra y a siniestra. ¿Verdad? ¿Quién va a hablar bien? ¿O quién va a hacer lo bueno? Aquellos que te odian. Es difícil. Menos vas a amar a tus enemigos. Pero con el amor de Dios en nuestro corazón, se puede. Es por eso cuán importante es enseñar el amor de Dios a nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor Jesucristo en el año 93 y tenía mi hijita, la que está acá, la mayorcita, vino con 2 años y poquito. Muchas veces, bueno, entre niñitos a veces se empujan, ¿no? Se empujan o no le quieren prestar los juguetes, o están así, de la nada los niños pelean, ¿verdad? Y muchas veces esa pelea pasan a los padres, que son los padres que salen peleados, padres entre padres, ¿no? En vez de que los niños que se pelean salgan peleados, son los padres muchas veces con el corazón duro que tienen, salen peleados, ¿no? Porque dicen, ¿por qué le pegó a mi hija? ¿Que por qué le pegó a mi hijo? Pero tu hijo le pegó. Son niños. Es al revés, ¿no? Entonces me acuerdo cuando mi hijita estaba chiquita y tenía sus primitos también así, y yo le decía a mi hijita, había conocido la palabra en ese momento, porque si no hubiera conocido, tal vez le dije, hijita, métele su puñete, empújale, no te dejes, ¿no? O como decían nuestros padres, tú eres bien macha, ¿no? Así decían los padres de antes, ¿no? Tú eres fuerte. Tú eres fuerte, no te dejes, ¿no? Tú eres hombre valiente, macho, fuerte.
Y a las finales, ese hombre macho fuerte pegando a la mujer ahora cuando adulto. Porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, cuán importante por eso es entender la palabra, ¿no? Entonces, ahí le decía a mi hijita, le decía, cuando venga y no quiera jugar contigo o no te quiere ayudar o hacer algo, hijita, tú ve corriendo, le decía, abrázale, dale un beso. Abrázale, así le decía, ¿no? Y mi hijita muchas veces me hacía caso. Y viéndolo ahora entre todos mis hijos, porque fue a ella la que más le enseñé, de esa forma, bueno, en ese tiempo ya vino las tormentas, qué sé yo, pasaron muchos truenos y relámpagos en mi vida que Las aflicciones. ¿no? Entonces, ahí donde ya mis otros hijitos, ya mis dos mujercitas más que tenía, casi no había ese momento para poder enseñarles de esa forma, ¿no? Entonces veo la diferencia de haberle enseñado a mi hijita y a mis otras dos hijitas, ¿no? Una de ellas es peleona, gritona, ¿no? Pero ahí está en ese proceso, ¿no? Exacto. Pero a mi hijita la mayor, ella como que entiende mejor ahora, ¿no? Quizás una palabra a tiempo ayuda, ¿no? Quizás una forma de cómo enseñar diferente ayuda a que el corazón no sea tan duro, a que el corazón no sea tan insensible, ¿no? Entonces, cuán importante por eso es enseñar el amor de Dios, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? En el versículo 10 de Romanos capítulo 13, el amor, dice, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso cuán importante es entender, hijo de Dios que me estás escuchando, hija de Dios que ya conoces al Señor Jesucristo, te hablo a ti, ¿no? El cumplimiento de la ley es el amor. Eso quiere decir que si tú amas, bendices. Que si tú amas, perdonas. Que si tú amas, ayudas. La Biblia hemos leído en el libro de Primera de Juan, ¿no? Que hemos leído. Primera de Juan, nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, al unigénito hijo de él, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo digo, si el amor de Dios ha dado, que ha tenido hacia este mundo perverso, lleno de maldad, de pecado, que abandonó a Dios, que dejó a Dios, que lo rechazó a Dios, que muchas veces va tras del pecado en vez de buscar a Dios, pero a pesar de eso, Dios lo amó. Amén. Y lo ama hasta ahora, que ha enviado a su Hijo Jesús a morir por cada uno de ellos. Amén. Entonces, y nosotros que conocemos a ese Dios, cuando algo nos han hecho, ¿qué hacemos? Rechazamos, no perdonamos, no le ayudamos. Ahí está el amor de Dios. No. La Biblia dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, cuán importante es tú que me estás escuchando, que conoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, es que te vuelvas a Él. Es que entiendas qué es lo que el Señor está diciendo. Porque dice el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuán importante lo que tú tienes vas a enseñar a tus hijos. Ahora, muchas veces decimos, no, yo no le estoy enseñando nada malo a mis hijos, pero tus actos, tus palabras, tus actitudes, tus acciones que tienes, eso es lo que están viendo y eso es lo que se va a manifestar en tus hijos. Amén. Entonces, hay que entender, familia cristiana, Amén. hay que entender, familia de Dios, cuán importante es entender cuál es el amor de Dios. Amén. Y cómo poder direccionar a nuestros hijos. Ahora, de acuerdo conforme tú le muestres el amor de Dios y el amor al prójimo, tus hijos van a correr, como dice la palabra, van a ser como esa flecha del valiente, que hasta donde tú le direcciones, hasta ahí van a ir. Amén, gloria a Dios. Amén, ¿verdad, Lili? Sí, justamente también en el libro de primera de Pedro 4:8, como también Dios nos sigue hablando acerca de ese amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 4:8. Amén. Sobre todo, Amén. ámense los unos a los otros profundamente,
porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Gloria a Amén. Dios. Como nuestro Señor Jesucristo, a través de Él, nos enseña a amarnos unos con otros, para que de esa forma, con el amor, se cubre pecados. Amén. Si uno perdona al que te hiere, al que te ofende o al que te trata mal, de esa manera tú estás también venciendo el mal, y también de esa manera lo que tú estás haciendo, ya no cargar con lo que te hizo tu hermano, sino perdonándolo, porque de esa manera tú estás cumpliendo la palabra de Dios. Nos dice que la palabra de Dios son principios, hay valores. De esa manera nosotros cumplimos y de esa manera también nosotros enseñamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí también, pastora, en primero de Juan 5:2, como está hablando nuestra hermana Lili, Amén. dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dice, Amén. y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Gloria a Dios. Qué Guardar hermosa esta palabra, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Sí, amén. Amén. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿no? Entonces, cuán importante es, padre, madre, enseñar esta palabra. Amén. Enseñar el mandamiento de Dios que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los principios que Dios nos ha dejado para que nuestros hijos sean diferentes para mañana. Aún hay esperanza, aún hay esperanza. Entonces, Jesucristo está ahí, amén, Amén. para poder ayudarnos a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén, Lili, te paso para que leas el último para poder ya despedirnos porque la hora nos gana. Amén. También ahí en el capítulo 5 de Primera de Juan, antes del versículo 2, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. A través de nuestro Señor Jesucristo, de esa manera también amamos a nuestro Dios, que antes de que nosotros le amemos a Él, Él ya nos amó. Desde un principio, Él ya nos estaba amando, y ese amor se mostró a través de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, Y si Jesús. vemos en el libro de Juan, el capítulo 17, Juan, capítulo 17, en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te Amén. conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Amén, has Jesús. enviado. Amén. Gloria a De Dios. esta manera se cumple Amén. la palabra, que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros vamos a conocer del Padre. No hay ningún ser humano que sea mediador entre el hombre y Dios. Amén. Solamente nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo vas a poder conocer del Padre y conocer lo que Él quiere para tu vida. El que tú seas instruido, el que tú seas enseñado y dirigido por su palabra, la palabra de Dios que ha dejado para cada uno de nosotros, y se muestra a través de nuestro Señor Jesucristo. Aún personas que a través de este medio no han aceptado a Jesús pueden hacerlo. Amén. Mientras estemos aún en esta tierra, pongámonos a cuenta Amén. con Dios. Pongámonos a través de nuestro Señor Jesucristo, abriendo nuestros corazones para nuestro Señor Jesucristo, para que Él entre y salve tu vida y la vida que hay en tu casa, a cada uno también de tu familia. Eso es una promesa y muchas más promesas que hay a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Raquelita. Sí, yo les quiero compartir en Juan 8:12. Amén. Gloria a Dios. 8:12. 8:12 dice, Jesús la luz del mundo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas, una luz, como dice el título, una luz de esperanza para mi Amén. casa. Gloria a Amén. Dios. Por eso transmitimos nosotros esta palabra de Dios, no de nosotros, porque todo lo que hay en nosotros es por parte de Dios, para Amén. también dar a conocer a ustedes que se acerquen al Señor Jesucristo, como nos compartió nuestra hermana Lili. Amén, Jesús. Aceptémoslo al Señor Jesucristo en nuestros corazones, porque es cuando Él entra a tu vida y esa es una luz para ti, para tu familia, para todos tus seres amados. Amigos, nosotros simplemente llevamos, como se dice, las buenas nuevas, el Amén, Evangelio de gloria a Dios Dios. para cada uno de ustedes en sus hogares. Y que Gloria Dios a los Dios. bendiga. Amén. ¿no? Amén. Es muy importante, mis amados que nos ven, de que el Señor aún está a la puerta Amén. y Él sigue Gloria a Dios. llamando. Amén. Amén. La Biblia dice, buscadme mientras estoy ahí, dice, ¿no? Mientras pueda ser hallado, ¿no? Amén. Gloria a Entonces, muy Dios. importante es que me estás escuchando, si aún no has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, aún estás a tiempo. Amén. Aún la puerta está abierta, aún no Amén. se ha cerrado, aún tienes la oportunidad de cambiar tu familia, tus hijos, aún tienes la oportunidad de ser una mujer diferente, un Amén. padre diferente. Gloria a Dios. Dios te da la oportunidad todavía. En el libro Amén. de San Juan, capítulo 3, que estaba compartiendo nuestra hermana Lili, yo quiero leer el versículo 16. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y Dios, por ese amor tan grande que te tuvo a ti y a mí, envió su precioso y valioso tesoro que tenía, su Hijo. Amén. Y Amén. gracias a Él tenemos la oportunidad de volver a Dios nuevamente. Amén. En esta noche queremos bendecir tu vida a través de la oración. Permítenos desde aquí hacer una oración por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Te damos Señor. gracias, Gracias, Padre, en el Señor. nombre de Jesús, por esta noche que tú nos has permitido dar tu palabra. Que esta palabra viva tuya, Señor, penetre en los corazones de aquellos padres, madres que aún, Señor, no te han conocido, Padre. Que puedan así ellos ver, Señor, que tu palabra es poderosa y que tu amor es eterno, Señor. Y que aún tu mano está extendida sobre todo aquel, Señor, que desea venir a ti, Padre. En el nombre de Jesús, que tu precioso Espíritu Santo los redarguya, Señor. Los confronte, Padre, en el nombre de Jesús. Que pueda, Señor, a través de tu Espíritu Santo ellos poder entender, Señor, este amor tuyo, esa luz tuya, Señor. Que aún hay esperanza para su casa, que hay esperanza para sus hijos, que hay esperanza para su matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús, toca esas vidas de Espíritu Santo. Manifiéstate tu amor a ellos. En el nombre de Jesús. Quita esas vendas de los ojos, Padre. Como dice tu palabra, vas a poner un corazón nuevo, un corazón de carne. Y quitarás ese corazón de piedra, Señor, para poder así colocar tu espíritu, para que habite en todo aquel que reciba a tu Hijo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Que acepten a este regalo precioso tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios. Dale fuerza a cada padre, a cada madre, Señor, para que puedan así instruir a sus hijos en tu palabra, en tu camino, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, se abran, Señor, esos ojos espirituales para poder ver con claridad, bendito Dios, lo que tú quieres para ellos. En el nombre de Jesús, amado Dios, bendecimos desde aquí, Señor, sus hogares, Señor, sus hijos, sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios los Dios. bendiga.